Muy bien amigos, ¿cómo les va? Bendecidos con toda bendición. Quien te saluda, el pastor Javier Nogueras, pastor de la Iglesia de la Gracia Jesús mi Amor en Buenos Aires, República de Argentina. Y estamos con esta nueva serie que se llama El Crucificado. Muy bien, el crucificado. Y el crucificado tiene que ver justamente con la persona de Cristo, con aquel que un día fue clavado en la cruz del Calvario por el perdón de los pecados. Así que, querido amigo, estamos conectados un ratito antes, mientras los hermanos se van conectando, hacemos un poquitito nada más de tiempo. Así que si estás mirando este video, si estás escuchando, déjanos un mensaje para saber desde qué lugar nos estás siguiendo nuestras clases, nuestras enseñanzas. Así que todo lo que nosotros predicamos tiene que ver con el Evangelio de la Gracia, el Evangelio que predicaba el apóstol Pablo. Así que vamos a orar en el nombre de Jesús para comenzar esta nueva serie o esta nueva clase. Estamos en la clase número 3. Padre, te damos gracias por el tiempo, la oportunidad, la ocasión. Se juntaron para que estemos bajo tu autoridad, Señor amado, bajo tu autoridad, bajo tu gobierno, bajo tu dominio, Señor. Y te pido en el nombre de Cristo que se caiga toda escama, toda venda de la ley de Moisés, que no deja ver, Señor, que no deja verte a ti, que no deja ver tu nuevo pacto, que no deja ver todo lo que tú hiciste por y para nosotros hace más de 2000 años en esa cruz. Padre, que caiga toda venda, toda ceguera, toda escama espiritual, Señor, que ha puesto la ley de Moisés a las vidas, a las almas, Señor, de hoy en día. Y puedan venir a tu luz, puedan venir al verdadero Evangelio. Gracias, Padre. Amén. Así que estamos bajo el gobierno de Dios, estamos bajo la autoridad de Dios, predicando esta palabra, y esta enseñanza está muy buena porque nosotros hablamos de el crucificado, de aquel que un día pagó el precio más alto que una persona pueda pagar por algo, ¿no? Dice que Cristo cargó en la cruz todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Y fue hasta la cruz, y Él murió en esa cruz tomando Él nuestro lugar. Cristo tomó nuestro lugar y Él ocupó nuestro lugar y se hizo cargo de todo lo que nos correspondía a nosotros cargar, de todo lo que nos correspondía a nosotros tener que llevar nosotros. Y al pueblo de Dios, yo estoy seguro que mucha parte, un gran número de cristianos, un gran número de pueblo no conoce la función, la tarea que Dios le encomendó a Cristo Jesús. No conoce el nuevo pacto. Gran parte del pueblo de Dios no conoce, ignora que hace más de 2000 años hubo un hombre que cargó con todos nuestros pecados, con todas nuestras transgresiones, con todas nuestras culpas, con todas nuestras deudas, con todas nuestras cargas. Él las tomó, Él las cargó, se hizo cargo y tomó nuestro lugar. Y Él murió por eso y resucitó al tercer día para darnos a nosotros su naturaleza, su identidad.
Y eso es lo que nosotros heredamos por medio de creer correctamente en el crucificado. Y por eso estamos dando estas clases. Esto no tiene nada que ver con Javier, no tiene nada que ver con nadie. Esto es la obra terminada, la obra consumada de Cristo. Esto no es que nosotros salimos en vivo porque queremos ser famosos o no tenemos nada para hacer o nos sobra tiempo, entonces estamos haciendo estas prédicas, sino que nuestra tarea es enseñar, nuestra tarea es enseñarle al pueblo de Dios, explicarle al pueblo de Dios que hubo alguien que pagó un precio. Y este es el crucificado. Yo no vengo aquí a hablar de mí, a hablar de Javier, no vengo a hacerme el bonito, no vengo con palabras que las practiqué en un espejo para hablarles a ustedes, sino que mi tarea es enseñar, me corresponde enseñar el verdadero evangelio. Y sé que suena un poco raro que un pastor haga transmisiones o que un pastor dé clases o enseñanzas por medio de las redes sociales, pero esto es justamente para que las personas, para que la gente se pare un tiempo y pueda aprender, pueda conocer, mediante el conocimiento, pueda conocer la tarea de Cristo, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario hace más de 2000 años y pueda conocer, ¿no?, el sacrificio de Cristo. El poder de Dios no está en un palo de madera, no está en la cruz, no está en una medallita que nos podamos colgar, sino que está en ese momento que Cristo tomó nuestro lugar y hubo una transferencia. Todo lo que era de Cristo vino a nosotros y todo lo de nosotros fue al cuerpo de Cristo. Y hubo como una transferencia, Él tomó nuestro lugar. Hubo un cambio de papeles, un cambio de lugar, de posición. Y eso es lo que nosotros predicamos, ¿no? Que nuestra posición en Cristo es correcta solo cuando le creemos a Dios correctamente. Entonces nuestra posición es correcta. No es por algo que nosotros hagamos o que nos merecemos este lugar. No es un lugar que nosotros lo compramos por portarnos bien o por méritos o por tener un conocido, ¿no?, sino por medio de aquel que dio su vida. Esto lo tenemos que entender bien, porque aquel que cargó con todos nuestros pecados fue Cristo mismo. Él tomó nuestro lugar. Él dio su vida por nosotros hace más de 2000 años. Por eso es que Él, cuando Él cargó con nuestras culpas, con nuestros pecados, con nuestros errores, cuando Él tomó nuestro lugar, que hubo ese cambio, ¿no? Podemos decir, nosotros también nacimos de nuevo. En aquel momento fue que Él nos engendró, que Él nos dio a luz. Y nacimos de nuevo, y Él nos dio esta nueva identidad, esta nueva naturaleza. Y Él al tomar nuestro lugar y cargar con todo lo que nos correspondía a nosotros, con toda la maldición, Él la cargó en su cuerpo y la llevó hasta el lugar, hasta el madero, donde iba Él a anular todo eso, todo acta de decreto, toda maldición. Él iba, esa fue la tarea de Él. Entonces, en el momento que Él muere en la cruz y Él nos da su espíritu, nos da la vida, nos da de su vida a nosotros, nos da su vida, y ahí es donde cobra
vida esta enseñanza, ¿no? Quiero llevarte, mirá lo que dice en el libro, mientras los hermanos se conectan, en Romanos 8:11, dice: y si el Espíritu que levantó a Cristo de los muertos está en vosotros, mora en vosotros, dará vida a nuestros cuerpos mortales. O sea, Él, por medio de su Espíritu, cuando Él murió, por medio de su Espíritu nos dio vida. Cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, en nuestra falta, Él nos dio vida, ¿sí? Nos dio esa nueva vida en Cristo. Y ahora nosotros tomamos, como dice, ¿no? Como toda familia toma, ¿no? De su esencia, ¿no? Todos tomamos de Cristo, ¿no? Y el tema es creer, recibir correctamente de todo corazón que Él tomó nuestro lugar y nosotros poder vivir con esa nueva vida que Dios compró para nosotros. La compró Él, no la compró ningún familiar, no la compró nadie, la compró Él. Él mismo pagó nuestra condena, pagó por nuestra libertad, pagó por nuestros pecados, pagó por nuestros delitos, por nuestras enfermedades, por nuestros errores, por nuestra prosperidad, por nuestro bienestar, por nuestra vida en Cristo. Él pagó. Entonces, eso, todo el bien de Dios vino a nosotros hace más de 2000 años. Por eso es que tenemos que llevar nuestra mente al crucificado, aquel que dio su vida en el madero. ¿Y por qué decimos el crucificado, no? Y no Jesús. Porque por muchos años, desde que yo, de chiquito, que he ido a la iglesia y siempre me hablaron de Jesús, ¿no? Jesús de Nazaret. Y Jesús de Nazaret iba por los pueblos haciendo milagros y haciendo, podemos decir, bien a la gente, mostrando la gracia de Dios, mostrando la bondad de Dios, mostrando todo el bien de Dios a la humanidad, a este mundo. Y claro que sí, Él sufrió, lloró amargamente y al final tuvo que culminar su carrera con el peor de los castigos, ¿no? Con el peor de las muertes, que fue muerte y muerte de cruz. Pero Él tenía que pasar por eso para que este evangelio que nosotros predicamos o anunciamos sea por medio del precio que Él pagó. Entonces, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, Él muere, y ese sacrificio que hizo por muerte y muerte de cruz queda más alta que la ley de Moisés, que la ley que fue escrita en el Torá, que la ley que fue dada en el monte Sinaí. Entonces, la ley estaba aquí, pero cuando Cristo hace el sacrificio por medio de la muerte y muerte de cruz y cargar con todas las maldiciones del mundo y con todos los pecados del mundo, el sacrificio de Cristo quedó más alto que la ley de Moisés y que el pecado. Por eso que Él condenó al pecado en la cruz, y Él condenó y Él anuló la ley. Al cumplir toda la ley, Él tenía autoridad sobre la ley mosaica, podemos decir, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con la ley de Moisés. Y esto te abre los ojos, te abre el panorama, porque por medio del sacrificio de Cristo nosotros podemos entrar y ver a Dios, ¿no? Porque por muchos años la ley te ponía ese límite, esa pared o ese techo, ese peso, esa carga de obligaciones, de imposiciones, y Dios era un Dios lejano. Dios era un Dios que estaba allá arriba o estaba lejos, o Dios se ofendía y te daba la espalda y te dejaba de hablar, ¿no? Daba el ejemplo.
a nuestro pastor Leo, y Dios no es así. Dios no es un Dios que se enoja y te da la espalda. Claro que sí. Ahora vamos a compartir una palabra que está en el pacto de la ley, para que podamos ver cómo Dios actuaba antes, ¿no? Y cómo Dios actúa ahora bajo el pacto de la gracia. Vamos directamente a Números 21, capítulo 5. Dice: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Pues no hay pan ni agua. Y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Eso es lo que decían ellos, ¿no? Entonces, fíjese lo que dice después, ¿no? Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Este pueblo era el pueblo de Israel, pero estaban, recién habían salido de Egipto. Ellos, recuerden el milagro que Dios hizo al abrir el mar Rojo. Ellos pasaron por la tierra en seco, y al andar por el desierto, ellos creían que iban a morir, pero tenían la sensación, ¿no? Pero Dios le proveía todos los días pan, y por medio de la peña salía agua. ¿Recuerdan esa historia? Por medio de la peña todos los días tenían agua, y por medio de, podemos decir, la bondad de Dios, tenían el maná, que era el pan en ese entonces, que ellos podían comer, juntar todo el pan habido y por haber, pero solo duraba para ese día. El pan duraba solamente ese día, para ese día. Entonces, serpientes siempre hubo en el mundo, pero que te ataquen fue lo que Dios envió, estas serpientes ardientes, estas serpientes que eran venenosas, y mordían a la gente, a todo el pueblo, ¿no? Y el pueblo, podemos decir que gran cantidad del pueblo pereció por falta de conocimiento, ¿no? Por no conocer que era la bondad de Dios, que era un milagro de Dios que ellos tengan pan y agua en el desierto. Entonces, lo que Dios estaba haciendo en ese entonces, en ese tiempo, era un milagro. Prácticamente era un milagro que Dios esté obrando de esa manera, ¿no? Y cuando nosotros vemos que este pueblo, que estaba en ese entonces quejándose, estaba maldiciendo a Dios, estaba maldiciendo a Moisés, estaba quejándose de que no le gustaba el pan, o quizás el agua estaba caliente o estaba fría, no sé, quizás ellos querían, no sé, Coca-Cola en el desierto, no sé, que buscaban, y a Dios no le agradó ver que esta gente, gran cantidad del pueblo, tenía eran, podemos decir, desagradecidos, ¿no? Con Dios y con Moisés. Entonces
Dios envía, podemos decir, como una especie de plaga, como una plaga, y yo lo que pensaba era que a Egipto Dios le envió plagas a los egipcios. ¿Y por qué ahora Dios estaba enviando una plaga a su mismo pueblo, al pueblo de Israel? ¿Por qué Dios estaba enviando muerte, podemos decir, a un pueblo ignorante, podemos decir, o desagradecido, ¿no? Entonces, no es que Dios era malo, no es que Dios de golpe se levantó a la mañana enojado, sino que la falta de gratitud en ellos activó el pacto de la ley, activó el tiempo de ley sobre ellos. Y todo lo que tiene que ver con el pacto de la ley activa maldición, porque está escrito que ninguna maldición viene sin causa. Entonces la maldición, cuando va directamente al pueblo de Israel, sí, Dios, yo nunca vi un padre que ataque a su hijo, solo en alguna que otra familia. Hay padres que sí son de oposición para los hijos y no de bendición, son de imponer y no de agradecer. Pero en este caso vemos que Dios no es un padre así, sino que al estar ellos bajo un pacto que tenía reglas, Dios no podía negarse a sí mismo. O sea, esto se activó automáticamente y fue el pueblo de Israel fue como atacado por esta plaga, como cualquiera de otro ser humano, como cualquier hombre mortal o común que no tiene a Cristo. Por eso cuando nosotros vemos muchas veces muchas personas y decimos, pero ¿por qué esta persona está padeciendo justamente por esto? ¿Por qué la persona tiene que pasar por esto? ¿Será que es un castigo de Dios? ¿O será que la persona está en pecado? No, de ninguna manera, sino que la persona, al no creer correctamente en el tiempo que está viviendo hoy, la persona no puede recibir todo el bien de Dios, sino que vive como cualquier persona ajena a las cosas de Dios. Acá al pueblo de Israel sí le cayó maldición porque ellos estaban en un tiempo de ley. Ahora vamos a continuar con esto. Dice entonces Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente. O sea, ellos, el pueblo de Israel le pidió a Moisés que intercediera a Dios porque estaban bajo un pacto de ley y Moisés tuvo, ¿cómo está, hermana Dina? Te paso el pasaje que estamos dando. Estamos en Números 21, Números 21 del 5 en adelante, pero ya vamos adelantado, ¿ok? Entonces Moisés le pidió a Dios, ¿no? Y Dios le da la solución. Le da la solución Dios a Moisés. Y le dice, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, ¿no? O sea, un palo alto. Y cualquiera que fuere mordido, mire a ella. Estoy leyendo acá directamente de la Biblia, ¿eh? Mire a ella y vivirá. Entonces Moisés hizo como Dios le mandó. Moisés hizo una serpiente, la puso
en astas, alta. Asta es como una bandera, ¿recuerdan cuando subíamos la bandera en el colegio? Bien alto. Entonces cuando las personas eran mordidas por una serpiente, la gente tenía que mirar y eso representaba a Cristo, ¿no? Porque bajo el pacto de la ley todo es sombra, todo es semejanza, parecido, similitud. Eso es el pacto de la ley. Estamos dando este ejemplo porque estamos mostrando el poder que hay en el crucificado, ¿no? Estamos en la serie El Crucificado. Porque estamos enseñando esto para que la gente pueda entender por medio del conocimiento de Cristo que esto no tiene nada que ver con los pastores, sino que todo el poder de Dios está en Cristo. Todo el poder de Dios está en Cristo Jesús. Pero nosotros, claro que sí, tenemos que tener el conocimiento y creer de todo nuestro corazón. Porque de nada sirve decir nada más, pero no creer. ¿Recuerdan esa situación en donde cuando murió Lázaro que justamente era amigo de Jesús? Y Dios le dice, Marta, ¿no? Le dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y fue como que la reprendió prácticamente, ¿no? Y a veces suena fuerte, ¿no? Cuando de un hombre de Dios reprende a alguien o lo exhorta o le dice, pero no le dice por malo, porque este era Jesús mismo, ¿no? Hablando, ¿no? Pero quizás por ahí en un tono fuerte, ¿no? No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. O sea, a veces la manera de hablar por ahí, de pronto en un siervo, parece mala la actitud, pero es justamente la autoridad que Dios nos dio y cómo nosotros tenemos que enfrentar cada situación, ¿no? No todo es como en el tiempo de Jesús de Nazaret. Yo me acuerdo, hoy di el ejemplo, pero lo vuelvo a dar. Cuando era chico me enseñaron del Jesús de Nazaret, que iba haciendo milagros por los pueblos y tenía mucho amor por la gente. Pero el Cristo que resucitó no es igual. El Cristo que resucitó, Él es espíritu y Él es vida y Él es poder de Dios. Y Él, imagínate, no siente frío, no siente calor, y Él es espíritu. Y dice la palabra de Dios que como Él es, así somos nosotros, o deberíamos de ser, ¿no? Y yo creo con todo mi corazón que así como Él es, así soy yo, de la misma manera. Yo no soy diferente al Cristo resucitado, porque Él vive en mí, Él habita en mí. Y dice, como compartimos hoy este versículo, ¿no? Que lo compartimos hoy, que dice Romanos 8:11, que si el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos está o habita en vosotros, Él va a vivificar estos cuerpos, el cuerpo que es de muerte, este cuerpo que es de humillación, este cuerpo que es a veces de dolor. Dios, por medio de su Espíritu, nos da vida, nos dio vida a nosotros. Entonces, Cristo tiene el mismo poder hoy que aquí. Si tuvo poder, decí conmigo, si tuvo poder bajo el pacto de la ley, una serpiente puesta en un palo en alto, ¿cuánto más Cristo Jesús? ¿Cuánto más tiene poder Cristo Jesús? Más que cualquier serpiente, más que cualquier persona. Cristo resucitó y por medio del sacrificio de Cristo, Cristo quedó en alto, el sacrificio quedó en alto y acá quedó el pacto de la ley. Por eso que el nuevo pacto de la gracia es más grande, es más alto que cualquier pacto que cualquier persona pueda hacer, que cualquier ofrenda, que cualquier esfuerzo humano, que cualquier mente, que cualquier estrategia que cualquier persona pueda hacer. El sacrificio de Cristo siempre va a ser más alto, siempre va a ser más poderoso y es por siempre
eterno. Por eso, como dice acá en el libro de Romanos, que si el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos, también, si mora en mí, si está en mí, si yo creí correctamente, entonces el mismo Espíritu va a estar en mí con el mismo poder y con la misma fuerza y con el mismo potencial. Por eso que nuestra tarea, nuestra labor, no es de muchas veces querer hacer grandes cosas, sino de creerle a Dios, de que así como Él es, así somos nosotros, y que la gloria, como dice, la gloria postrera, ¿no? Si hubo gloria bajo el pacto de la ley, mayor gloria hay hoy adentro tuyo, mayor gloria hay de Dios en ti, porque dice que el pecado nos había alejado de la gloria de Dios, de los beneficios de Dios, de la gracia de Dios, pero dice que cuando Cristo murió, quitó el pecado, y ahora esa misma gloria, como dijo Jesús, ¿se acuerdan que dijo, Padre, la misma gloria que me diste a mí, dale también a estos? Por eso que cuando alguien nos lanza algo, así como le dijeron a Moisés, ¿no? Dice, y habló, versículo 5, y habló el pueblo en contra de Dios y en contra de Moisés. Dice, ¿para qué nos hiciste subir a Egipto? ¿Para que muramos en el desierto? Pues no hay pan ni agua. Y vuestra alma, puede subrayar la palabra alma, dice, tiene fastidio de este pan tan liviano. Yo una vez, hace muchos años, escuché un pastor que claro que sí, no tenía mucho estudio el pastor aparentemente, pero sí tenía como 2 años ya de pastor, pero como estaba en un círculo de esos que todos hablan lo mismo y que todo, viste, es todo muy cerrado. Y yo un día hablando con él, le quise hablar de la bondad de Dios, ¿no? No de un Dios que tiene estructura, sino de la bondad de Dios mismo. Y él me dijo, no, eso es de los que predican un evangelio liviano. Y fíjate lo que dice acá, acerca del pueblo de Israel. Dice, tienen fastidio, dice, de este pan tan liviano. Algunos le llaman el evangelio light, a la gracia. Otros le llaman que somos un evangelio que nosotros predicamos porque nos conviene a nosotros predicar esto, porque así vivimos como queremos. Pero no es así. Yo tengo un pastor y estoy bajo autoridad, y asimismo mi pastor está bajo la autoridad de Dios. Y de la misma manera que todos estamos unidos en Cristo, pero también a la vez estamos sujetos bajo autoridad. Ya nosotros no andamos como niños, no andamos quejándonos, no andamos como un niño cuando lo retan o le saca el juguete, que empieza a llorar, que empieza a gritar, que empieza a patalear. Y acá dice el pueblo, dice, se quejó y estaba fastidioso y decía, tenía fastidio de este pan que era para ellos tan liviano. ¿Sabe lo que representa el pan? El pan representa, en la Santa Cena representa el cuerpo de Cristo, pero en la palabra de Dios representa la palabra de Dios, porque Dios le dijo a Jeremías, he puesto mis palabras en tu boca, ¿no? Y entonces representa la palabra de Dios, el pan. El pan es el pan de vida, Jesucristo. Y acá ellos decían que el pan para ellos era algo liviano para ellos. El evangelio, para hoy en día, para mucha gente quizás, el evangelio de la gracia es muy liviano. No, yo me quedo con aquel pastor, ¿me entendés?, que predica tal cosa, ¿no? Y así hay muchos, ¿no?, como el pueblo de Israel. Y dice acá, lo dice la palabra, no lo digo yo, ¿no? Dice, y Jehová les envió serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Esta palabra mucho pueblo
Cuando dice así la palabra, es porque es mucha gente, incontable, innumerable. O sea, mucha gente murió por falta de conocimiento, mucha gente murió por murmurar, por hablar pavadas, por hablar vanidades, por no ser agradecido con Dios, no darle gracias a Dios por la bondad, por su misericordia, por un día más de vida, ¿me entendés? Y eso pasó bajo el pacto de la ley. Claro que sí, que hoy no van a venir serpientes a morder a nadie. Claro que uno a veces piensa, ¿no? Y dice, tal persona que está ahora que está hablando mal de mí, no, que Dios haga tal cosa, no, pero nosotros no estamos ni para juzgar, ni estamos para cargar tampoco con la mochila de nadie, nosotros no estamos para criticar, sino que estamos para edificar tu vida, para edificarte, para que tú cuando escuches esta palabra que está bajo el pacto de la ley, bajo el gobierno de Dios, te deje a ti en un lugar de bendecido con toda bendición. Saber que no habrá serpiente que te pique como a Pablo, te muerda como a Pablo. Dice que los naturales esperaban que Pablo se muera. Recuerdan en la isla de Malta, dice que los naturales, dice que Pablo fue a hacer un fuego y que al cortar unas ramas para hacer un fuego, aumentar la cantidad de calor, dice que una serpiente le mordió y era venenosa, y los naturales de la isla de Malta sabían de que era venenosa y decían, bueno, ya le queda poco, se va a morir y va a quedar ahí, ¿no? Va a quedar duro ahí, como una madera, ¿no? Pero dice que pasando los días vieron que Pablo no moría, y entonces ellos pensaban que Pablo era un dios, pero Pablo dijo, no, yo no soy ningún ídolo, yo no soy nadie bonito, no vengo acá para andar de traje y corbata, yo vengo a presentarles el Cristo que murió por mí, que pagó un precio por mí, que me dio un pacto que está sobre mi vida, que soy por siempre eterno, que así como Él es, así somos nosotros aquí en esta tierra, que no habrá serpiente, que no habrá escorpión, que no habrá nada ni nadie que nos separe del amor de Cristo, que no habrá nada ni nadie que se pueda meter con un hijo de Dios. Y esto nos deja a nosotros, nos da la seguridad de que el pacto de la gracia es un pacto seguro, es un pacto seguro, es un pacto de amor, no es un pacto de condición, no es que si te equivocaste te va a ir mal, no es que si vos fallás, ¿no? o haces algo indebido te va a caer el peso de Dios, ¿no? Por ahí los familiares se van a ofender, los amigos se van a ofender, o por ahí gente que pensaba, ¿no? que uno era un robot, va a pensar, claro, ¿no? Pero la verdad es que hasta los pastores comemos, dormimos, pasamos frío, pasamos calor, ¿no? O sea, no estamos nosotros dentro de una burbuja camuflada, nosotros andamos como cualquier ser humano, pero la diferencia que hay es que estamos bajo un pacto, y ese pacto es el que nosotros damos a conocer. Y acá dice que ellos decían, ¿no? Este pan que nos viene a dar es tan liviano. Y así parece muchas veces, el Evangelio de la Gracia. Parece un pan liviano, parece algo, otra vez este pastor vino a predicar lo mismo, otra vez con la gracia, con el amor de Dios. Y déjame decirte que toda la condenación cayó sobre el cuerpo de Cristo. Todo el juicio de Dios cayó sobre el cuerpo de Cristo. Y si tú no entiendes esto, cada vez que te pase algo vas a pensar y vas a estar pensando que mereces lo peor, que vos mereces lo peor, pero Dios no quiere eso. Dios no quiere eso. Dios envió a su Hijo para que todo pecado
quede en el cuerpo de Cristo y para que la conciencia del pecado también quede anulado por el poder del crucificado, quede anulada la conciencia de pecado. Yo me acuerdo, no sé si ustedes se acuerdan, cuando Adán pecó y Eva, dice que la serpiente los engañó, ¿no? Los engañó y los dos comieron, ¿no? Y la conciencia de pecado se activó en ellos. La conciencia de pecado se activó y ellos andaban con culpa y andaban así todo el tiempo, ¿no? Pero Dios le dice, ¿qué hacen escondiéndose? ¿Qué hacen desnudos? ¿No? Y nosotros no andamos desnudos, nosotros no andamos descubiertos, nosotros tenemos la protección divina de Dios, nosotros tenemos la asistencia de los ángeles de Dios, nosotros estamos en el reino de Dios y todo lo que tiene que ver con el bien, todo lo que tiene que ver con el poder y con el bien de Dios está adentro nuestro, está en nuestra vida. Así te corten en pedacitos, así te metan en una cárcel de más adentro, el poder de Dios, todo el bien de Dios está adentro tuyo por medio del sacrificio de Cristo. Y así como José estuvo en la cárcel, a José lo tiraron, dice que los hermanos lo vendieron a José, lo tiraron en un pozo, luego lo vendieron como esclavo, luego lo tiraron en una cárcel. Ya José no sabía dónde más lo iban a tirar, pero así y todo, lugar donde pisaba José, lugar donde estaba José, era un lugar bendecido con toda bendición, y la bendición de Dios estaba sobre la vida de José. Y aún los huesos de José viajaron hasta la tierra prometida. Y esto es el poder de Dios. Esto es el poder que tiene Cristo, que Cristo tenía y Él murió, y ese mismo espíritu está en nosotros, está dentro mío y está adentro tuyo también. Gracias, hermana Dina, por estar conectada en esta clase. Claro que sí, estamos en la clase El Crucificado. Esto tiene que ver con el momento en donde Cristo fue crucificado. Hoy dimos un ejemplo de que el poder no está en una cruz de madera o en un crucifijo o en algo, o en una medallita, sino que el poder de Dios está en la persona de Cristo. En el crucificado está todos los beneficios del nuevo pacto de la gracia. Por eso que muchas personas no pueden ver, andan como cegadas o cegados en la vida, tratando de buscar a Cristo por diferentes medios, ¿no? Buscan en diferentes pastores, buscan en internet, buscan en libros y no pueden ver, ¿no?, la persona de Cristo. Por eso que nosotros damos estas enseñanzas. Esto no lo damos para que el pastor Javier se haga lindo, se haga el bonito, se haga por las redes. Yo creo que en algún momento voy a tener que parar, ¿no? En algún momento van a quedar estas grabaciones. Por eso yo me gozo, me pongo contento de tener el tiempo y poder grabar, porque sé que quedan grabadas y uno después lo puede volver a escuchar, puede rebobinar, puede parar, puede anotar, y es de gran bendición, es de gran beneficio, hasta para mí también, poder grabar. Nosotros no lo hacemos porque nos sobra tiempo, porque el pastor Javier está en vano y le sobra mucho tiempo, por eso el pastor Javier graba. Nosotros también pasamos por situaciones difíciles, también a veces hay persecución o hay asuntos que quieren frenar, que quieren oponerse al evangelio que nosotros estamos predicando. Y yo, desde que empecé a grabar las enseñanzas, entendí que esto no tiene nada que ver con el lugar donde tú puedas grabar o donde tú puedas estar. Esto tiene que ver con que Cristo viva en ti y tú tener que predicar, que enseñar. Porque muchos enseñan
pero no tienen un fundamento. Y tu fe tiene que estar fundada en aquel que dio su vida por ti. Tu fe tiene que estar puesta no en una persona, no en el pastor Javier, sino que tu fe tiene que estar dirigida, apuntada, fundamentada en aquel que pagó el precio más alto que una persona pueda pasar. Esto no hay persona que pueda dar ese sacrificio tan alto, ese precio tan alto que solo Cristo pudo pagar por nosotros, ¿no? No hay ninguna persona que haya hecho algo tan grande en toda la humanidad, que haya dado su vida por amor a los demás, ¿no? Y Él murió por nosotros, tomó nuestro lugar. Y todo lo que nos correspondía a nosotros, cargar maldiciones, cargar con culpas, cargar con lo que sea, todo lo que nos correspondía a nosotros, Él lo cargó, lo llevó en su cuerpo en el madero. Así que si tenés unos minutos ahí donde estás, podés adorar, podés levantar tu mano y darle gracias a Dios. Dale gracias a Dios por este momento que tú puedes tomar, si separaste el tiempo para estar en la presencia de Dios. Dale la gloria a Él, dale las gracias, dale la honra, dale la adoración, dale lo que Él se merece, porque Él es el digno de toda alabanza, Él es el digno de toda honra, de toda gloria. Él es el que pagó el precio más alto que una persona pueda llegar a dar. Él es mucho más. Si aquella serpiente que fue levantada en el desierto quitaba los males de la gente y le daba vida a aquellos que eran mordidos por las serpientes, cuánto más nosotros, por medio de Cristo, del crucificado, que un día lo levantaron en ese madero y Él cargó con todas las maldiciones que había en toda la humanidad, para que todo el bien de Dios nos corresponda a nosotros, para que toda la vida de Dios Él pueda habitar adentro tuyo y adentro mío y nos dé esta gracia, esta nueva oportunidad, esta nueva vida en Cristo. Así que, amados, gracias y paz, gracias a los que están conectados, hermana Dina, pastor Leo, gracias a los que están. Hoy compartimos el libro de Números 21:5, y la verdad que para nosotros fue de gran bendición la diferencia que hay entre lo que se tenía que hacer antes y lo que se sufría, el estar bajo el pacto de la ley y los beneficios de estar en el nuevo pacto y tener el conocimiento y creer correctamente, porque por más que uno esté hoy viviendo bajo el nuevo pacto de la gracia, bajo este tiempo, esté viviendo hoy aquí en el 2023, pero la persona está creyendo mal o está pensando mal, todavía está como el pueblo de Israel, todavía vive como cualquier mortal, cualquier persona que no tiene a Dios, que no tiene a Cristo, todavía está viviendo en un lugar de esclavo, en un lugar de niño, en una posición que Dios no quiere para nosotros. Dios envió a su Hijo para morir, para dejarnos a ti y a mí en un lugar, en una posición donde Cristo, aquí estaba la ley y aquí el sacrificio de Cristo. Él puso su sacrificio en alto. Dios mismo dice que honró el sacrificio de Cristo, y aquí quedó la ley y aquí el sacrificio de Cristo. O sea, el lugar más alto, el nombre que es sobre todo nombre, que se nombra en el cielo y aquí en la tierra, se lo dio a Él. Y cuánto más nosotros tener el privilegio de ser hijo de Dios, el privilegio de poder vivir para Él, poder, como es, para mí el vivir es Cristo,
el privilegio de estar agradecido. Gracias Álvaro Carpet, de México, creo que sí, está de México, está viendo este programa. Hoy compartimos el libro de Números 21, versículo 5 en adelante, y este privilegio de poder saber que Dios nos dejó en un lugar, en una posición, claro que sí, claro que en el lugar que Dios nos dejó, nosotros no lo merecíamos. Y lo que nosotros queremos compartir, lo que nos alegra de compartir, es que acá nada tiene que ver el pastor Javier, nada tiene que ver estos programas, sino demostrar a aquella persona que se sacrificó por nosotros. Quizás tú pasaste un momento difícil y nadie te dio una mano, nadie estuvo ahí para apoyarte, y quizás pasaste momentos duros en tu vida, claro que sí, y la verdad que aquel que merece toda la honra, toda la gloria, aquel que es digno, aquel que pagó el precio por ti, que tomó tu lugar, que se puso en tu lugar, le corresponde al crucificado, le corresponde a Cristo ese lugar de honra, ese lugar de honor. Por eso que el pueblo de Israel dice que mucho pueblo murió por falta de conocimiento, por hablar mal, por el pueblo, por quejarse. Decían, este pan tan liviano, este pan tan liviano, decían ellos, nos vuelve a dar Dios otra vez, ¿no? Y el pueblo se quejaba, el pueblo de Israel, y ellos activaron el pacto de la ley, y todo lo natural, lo que estaba, las serpientes, dice que estaban ardientes y venían, y todo aquel que era mordido por la serpiente se moría, ¿no? Entonces Dios le dio a Moisés la estrategia de levantar una serpiente en alto hecha por Moisés, ¿no? Y todo aquel que miraba la serpiente, la persona quedaba libre, quedaba sana de vuelta. Y eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros miremos al Cordero, que nosotros miremos a aquel que Dios lo puso en alto. Dios quiere que miremos a la persona de Cristo, aquel que se sacrificó por nosotros. Dios quiere que miremos al sacrificio verdadero, al sacrificio aquel que dio su vida por nosotros. Dios quiere que miremos aquel que sufrió por nosotros, aquel que tomó nuestro lugar, y no que estemos mirando las situaciones difíciles. Es una cuestión de mirada. Así que le damos gracias a Dios por todos los hermanos que se conectaron el día de hoy. Nosotros estamos todos los domingos a partir de las 19:30. Estamos con estas clases, estamos con esta serie que se llama El Crucificado, y compartila, tomá nota, compartila con tus amigos, y mandanos un mensaje para saber desde qué lugar nos estás mirando. Nos vemos el día viernes a las 20 horas, transmisión por la radio, y el día domingo a partir de las 19:30. Bye bye.